Hemos llegado a un punto de la evolución humana y divina en que precisa recordar el pasado para comprender el porvenir. Porque hoy, el influjo de lo superior y el esfuerzo de lo inferior convergen en una fusión luminosa que proyecta sus rayos, retrocediendo, sobre el inmemorial pasado y avanzando, hacia el infinito futuro. El advenimiento de Cristo significa el punto central, la incandescente pira de la historia. Señala un cambio de orientación y de lugar, un impulso nuevo y prodigioso. ¿Qué hay de sorprendente que aparezca a los intransigentes materialistas como una desviación funesta y a los simples creyentes como un golpe teatral que anula el pasado para reconstruir y refrigerar de nuevo al mundo? A decir verdad, los primeros son víctimas de su ceguera espiritual y los segundos de la estrechez de sus horizontes. Sí, de una parte, la manifestación de Cristo por medio del Maestro Jesús es un hecho de significación incalculable, de otra ha sido incubada por toda la precedente evolución. Una trama de invisibles hilos ayuntala a todo el pasado de nuestro planeta. Esta radiación proviene del corazón de Dios para descender hasta el corazón del hombre y recordar a la tierra, hija del sol, y al hombre, hijo de los dioses, su celeste origen. Tratemos de dilucidar, en pocas palabras, este misterio. La tierra con sus reinos, la humanidad con sus razas, las potestades espirituales con sus jerarquías, que se prolongan hasta lo insondable, evolucionan bajo idéntico impulso, con movimiento simultáneo y continuo. Cielo, tierra y hombre marchan unidos. El único medio de seguir el sentido de su evolución consiste en penetrar, con mirada única, estas tres esferas en su común tarea y considerarlas como un todo orgánico e indisoluble. Así considerando, contemplemos el estado del mundo al nacer el Cristo y concentremos nuestra atención sobre las dos razas que representan, en aquel momento, la vanguardia humana, la grecolatina y la judía. Desde el punto de vista espiritual, la transformación de la humanidad desde la Atlántida hasta la era cristiana nos ofrece el doble espectáculo de un retraso y de un progreso. De un lado la disminución gradual de la clarividencia y de la directa comunión con las fuerzas de la naturaleza y las potestades cósmicas. De otro, el activo desenvolvimiento de la razón y de la inteligencia, a que sigue la conquista material del mundo por el hombre. En los centros de iniciación, en los lugares donde se emiten los oráculos, una selección continúa sin embargo cultivando la clarividencia y de allí emanan todos los movimientos religiosos y todas las grandes impulsiones civilizadoras. Pero la clarividencia y las facultades de adivinación disminuyen entre la gran masa humana. Esta transformación espiritual e intelectual del hombre, más atraído cada vez hacia el plano físico, corresponde a una paralela transformación de su organismo. Cuanto más remontamos el prehistórico pasado, más fluida y leve es su envoltura. Luego la solidifica. Simultáneamente el cuerpo etéreo, que sobrepasaba antes el cuerpo físico, es absorbido por este paulatinamente hasta convertirlo en su duplicación exacta. Su cuerpo astral, su aura radiosa, que antaño se proyectaba a lo lejos como una atmósfera sirviendo a sus percepciones hiperfísicas, a su relación con los dioses, se concentra también en torno de su cuerpo hasta no constituir más que un ser conímbeo, que su vida satura y sus pasiones colorean. Esta transformación comprende millares y millares de años. Se prolonga hacia la segunda mitad del período Atlante y todas las civilizaciones de Asia, del norte de África y de Europa, de las que emanaron indos, persas, caldeos, egipcios, griegos y pueblos norteños de Europa. Esta involución de las fuerzas cósmicas en el hombre físico era indispensable para su complemento y su intelectual perfección. Grecia representa el postrero estadio de este descenso del espíritu en la materia. En ella la fusión es perfecta. Sintetiza una expansión maravillosa de la belleza física en un equilibrio intelectual. Pero este templo diáfano, habitado por hombres semidivinos, se yergue al borde de un principio donde pululan los monstruos del Tártaro. Momento crítico. Como nada se detiene y es forzoso avanzar o retroceder, la humanidad no podía menos, al llegar a este punto, de hundirse en la depravación y en la bestialidad, o remontar hacia las cimas del espíritu con redoblada conciencia. La decadencia griega y, sobre todo, la orgía imperial de Roma presenta el espectáculo, a la vez repugnante y grandioso, de este precipitar del hombre antiguo en el libertinaje y en la crueldad, término fatal de todos los grandes movimientos de la historia. Grecia, dice Rodolfo Steiner, realizó su obra dejando tupir gradualmente el velo que recubría su antigua evidencia. La raza grecolatina, con su rápida decadencia, señala el más hondo descenso del espíritu en la materia, en el curso de la evolución humana. La conquista del mundo material y el desenvolvimiento de las ciencias positivas lograronse a este precio.
Como la vida póstuma del alma se halla condicionada por su vida terrestre, los hombres vulgares apenas se remontaban después de su muerte. Llevábanse una porción de sus velos y su existencia astral corría parejas con la vida de las sombras. A ello se refiere la queja del alma de Aquiles en el relato de Homero: es preferible ser mendigo en la tierra que rey en el país de las sombras. La misión asignada a la humanidad post-Atlante debía forzosamente alejarla del mundo espiritual. Es ley del cosmos que la grandeza de una parte es a costa, durante un tiempo, de la decadencia de otra. Era necesaria a la humanidad una formidable transformación, una ascensión hacia las cumbres del alma para el cumplimiento de sus destinos. Mas para ello hacía falta una nueva religión, más pujante que todas las precedentes, capaz de conmover las masas aletargadas y remover el ente humano hasta sus recónditas profundidades. Las anteriores revelaciones de la raza blanca habían tenido por entero lugar en los mundos astral y etéreo, y de allí actuaban poderosamente sobre el hombre y la civilización. El cristianismo, advenido de más lejos y descendido de más alto a través de todas las esferas, debía manifestarse hasta en el mundo físico para transfigurarlo, espiritualizándolo, y ofrecer al individuo y a la colectividad la inmediata conciencia de su celeste origen y de su divino objetivo. No existen, pues, solamente razones de orden moral y social, sino razones cosmológicas que justifican la aparición de Cristo en la Tierra. Alguna vez, en pleno Atlántico, cuando un viento bajo atraviesa el tempestuoso cielo, vese, en cierto lugar, condensar las nubes que descienden inclinadas hacia el océano en forma de embudo. Simultáneamente, elévase el mar como un cono adelantándose al encuentro de la nube. Parece que toda la masa líquida afluye a este torbellino para retorcerse y erguirse con él. Súbitamente ambos extremos se atraen y se confunden como dos bocas. Se ha formado la tromba. El viento atrae el mar y el mar absorbe el viento. Vórtice de aire y de agua, columna viva, avanza vertiginosamente sobre las ondas convulsas juntando, por un instante, la tierra con el cielo. El fenómeno de Cristo descendiendo del mundo espiritual al físico a través de los planos astral y etéreo, semeja a un meteoro marino. En ambos casos, las potestades de cielo y tierra se ayuntan y colaboran en una función suprema. Mas si se forma la tromba en breves minutos bajo la violencia del huracán y las corrientes eléctricas, el descenso de Cristo en la Tierra exige millares de años, remontándose su causa primera a los arcanos de nuestro planetario sistema. En esta metáfora que trata de definir por medio de una imagen el papel del Cristo cósmico en nuestra humanidad, la raza judía representa la contraparte terrestre, exotérica y visible. Es la porción inferior de la tromba que se remonta atraída por el torbellino de lo alto. Este pueblo se revuelve contra los demás. Con su intolerancia, su idea fija, obstinada, escandaliza a las naciones como la tromba escandaliza a las olas. La idea monoteísta entre los patriarcas. Moisés se vale de ella para amasar una nación. Como el Simún levanta una columna de polvo, junta Moisés a los ibrimos y beduinos errantes para formar el pueblo de Israel. Iniciado en Egipto, protegido por un Elohim al que llama Javé, se impone por la palabra, las armas y el fuego. Un Dios, una ley, una arca, un pueblo para mantenerla avanzando durante 40 años al través del desierto, soportando hambres y sediciones, camino de la tierra prometida. De esta idea potente como la columna de fuego que precede al tabernáculo, ha salido el pueblo de Israel con sus 12 tribus, que corresponden a los 12 signos del zodiaco. Israel mantendrá intacta la idea monoteísta, a pesar de los crímenes de sus reyes y los asaltos de los pueblos idólatras. Y en esta idea se injerta, desde el origen, la idea mesiánica. Ya Moisés moribundo anunció al Salvador final, Rey de justicia, profeta y purificador del universo. De siglo en siglo, lo proclama la voz infatigable de los profetas, desde el destierro babilónico hasta el férreo yugo romano. Bajo el reinado de Herodes, el pueblo judío semeja a una nave en peligro cuya tripulación enloquecida encendiera el mástil a manera de fanal que les guiara entre los escollos. Porque en este momento, Israel presenta el espectáculo desconcertante e inaudito de un pueblo pisoteado por el destino y que, medio aplastado, espera salvarse mediante la encarnación de un Dios. Israel debía naufragar, pero Dios se encarnó. ¿Qué representa en este caso la trama compleja de la providencia, de la humana libertad y del destino? El pueblo judío personifica y encarna en cierto modo la llamada del mundo a Cristo. En él la libertad humana, obstaculizada por el destino, es decir, por las faltas del pasado, clama a la providencia para el logro de su salvación. Porque las grandes religiones reflejaron esta predisposición como en un espejo.
nadie alcanza a concretar una definida idea del Mesías, pero los iniciados la habían presentido y anunciado mucho tiempo antes. Contestó Jesús a los fariseos que le interrogaban sobre su misión: antes que Abraham, yo existía. A los apóstoles, temerosos de su muerte, decía estas sorprendentes palabras, jamás pronunciadas por ningún profeta y que aparecerían ridículas en unos labios que no fueran los suyos. Pasarán cielo y tierra, pero mis palabras no pasarán. ¿O son tales conceptos divagaciones de alienado o, de lo contrario, poseen una trascendente significación cosmológica? Para la oficial tradición eclesiástica, Cristo, segunda persona de la Trinidad, no abandonó el seno del Padre más que para encarnar en la Virgen María. Para la tradición esotérica también Cristo es una entidad sobrehumana, un Dios en el amplio sentido de la palabra, la más alta manifestación espiritual por la humanidad conocida. Pero como todos los dioses, verbos del Eterno, desde los arcángeles hasta los tronos, atraviesa una evolución que perdura durante toda la vida planetaria y por ser la suya única entre las potestades por completo manifestadas en una encarnación humana, resulta de especial naturaleza. Para conocer su origen precisa remontar la historia de las razas humanas hasta la constitución del planeta, hasta el primer estremecimiento de luz en nuestra nebulosa. Porque, según la tradición rosicruciana, el espíritu que habló al mundo bajo el nombre de Cristo y por boca del Maestro Jesús, se halla espiritualmente unido al Sol, astro rey de nuestro sistema. Las potestades cósmicas han elaborado nuestro mundo bajo la dirección única y de acuerdo con una sapiente jerarquía. Bosquejamos en el plano espiritual tipos y elementos, almas y cuerpos, reflejanse en el mundo astral, vitalizante en el etéreo y se condensan en la materia. Cada planeta es obra de distinto orden de potestades creadoras, que engendran otras formas de vida. Cada inmensa potestad cósmica, o sea, cada gran Dios tiene por séquito legiones de espíritus que son sus inteligentes obreros. La tradición esotérica de Occidente considera a Cristo Rey de los genios solares. En el instante en que la Tierra separóse del Sol, los sublimes espíritus llamados por Dionisio Areopagita, virtudes por la tradición latina, espíritus de la forma por Rodolfo Steiner, retiráronse al astro luminoso que acababa de proyectar su núcleo opaco. Eran de una naturaleza harto sutil para gozarse en la densa atmósfera terrestre en que debían debatirse los arcángeles. Pero, concentrados en torno del aura solar, actuaron desde allí con mucho más poder sobre la Tierra, fecundándola con sus rayos y revistiéndola con su manto de verdura. Cristo, devenido regente de estas potestades espirituales, podría titularse Arcángel Solar. Cobijado por ellas permaneció mucho tiempo ignorado por los hombres bajo su velo de luz. Para encaminar a los hombres por la senda de las altitudes espirituales y mostrarles su célico objetivo, no faltaba más que la manifestación del divino arquetipo en el plano físico. Faltaba que triunfase del mal por el amor infinito y de la muerte por la esplendorosa resurrección. Que surgiera intacto, transfigurado y más majestuoso aún del abismo en que se había sumergido. El redactor del Evangelio según San Juan pudo decir en un sentido a la vez literal y trascendente: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Tal es la razón cósmica de la encarnación del Verbo solar. Acabamos de percibir la necesidad de su manifestación terrestre desde el punto de vista de la evolución divina. Veamos ahora cómo la evolución humana le prepara un instrumento digno de recibirlo. Una cuestión previa aparece a cuantos quieren evocar, en nuestros días, al verdadero Jesús, la del relativo valor de los 4 evangelios. A todo el que haya penetrado mediante la meditación y la intuición la intrínseca verdad de tales testimonios, de carácter único, le tentará la respuesta a todas las objeciones opuestas por la crítica a la autenticidad de los evangelios, valiéndose de una palabra de Goethe. Ya en la última época de su vida, díjole un amigo: según las investigaciones, el Evangelio de San Juan no es auténtico. ¿Y qué es auténtico?, respondió el autor de Fausto, más que lo eternamente bello y verdadero. Mediante tan soberbio concepto, el viejo poeta, más sabio que todos los pensadores de su época, colocaba en su respectivo lugar las toscas construcciones de la escuela crítica y puramente documentaria, cuya presuntuosa fealdad ha llegado a ocultar a nuestros ojos la verdad de la vida. Seamos más precisos. Es cosa admitida que los evangelios griegos fueron redactados mucho tiempo después de la muerte de Jesús a base de las tradiciones judías que se remontaban directamente hasta los discípulos y testigos oculares de la vida del Maestro.
contengan o no ciertas contradicciones de detalle y aunque nos presenten al profeta de Galilea bajo dos modalidades opuestas, en que se fundamentan, para nosotros, la verdad y autenticidad de tales escrituras. En la fecha de su redacción. En el cúmulo de comentarios amontonados sobre ellos. No. Su fuerza y su veracidad reside en la viviente unidad de la persona y de la doctrina que de ellas dimanan, poseyendo por contraprueba el hecho de que tal palabra ha cambiado la faz del mundo y la posibilidad de la nueva vida que puede aún evocar en cada uno de nosotros. He aquí la soberana prueba de la realidad histórica de Jesús de Nazaret y de la autenticidad de los evangelios. Lo demás es accesorio. En cuanto a los que, como David Strauss, imitado por algunos teósofos, intentan persuadirnos de que Cristo es un simple mito, una inmensa patraña histórica, su grotesco pedantismo exige de nosotros más ciega fe que la de los más fanáticos creyentes. Como ha dicho muy bien Rousseau, si los pescadores de Galilea, los escribas de Jerusalén y los filósofos neoplatónicos de Efeso hubiesen fabricado por entero la figura de Jesús Cristo que venció al mundo antiguo y ha conquistado a la humanidad moderna, resultaría un milagro más ilógico y de más difícil comprensión que todos los realizados por Cristo. Para el ocultismo contemporáneo, como para los iniciados de todo tiempo, son hechos conocidos y averiguados y bien realzados por él, a su máxima potencia. Estos milagros materiales eran necesarios para persuadir a los contemporáneos de Jesús. Lo que ante nosotros se impone aún hoy con no menos invencible poderío, es la figura sugerente, es la incomparable grandeza espiritual de este mismo Jesús que resurge de los evangelios y de la conciencia humana más lleno cada vez de vida. Afirmemos, pues, con Rodolfo Steiner, la moderna crítica sobre los evangelios no nos aclara más que la contraparte externa y materiales de tales documentos. Pero nada nos aporta de su esencia. Una personalidad tan vasta como la de Cristo, no podía abarcarla uno solo de sus discípulos. Debía revelarse a cada cual según sus facultades, a través de un aspecto distinto de su naturaleza. Supongamos que solo tomáramos la fotografía de un árbol por un solo lado. No tendríamos más que una imagen parcial. Supongamos, empero, que la tomáramos desde 4 distintos puntos de vista. Tendríamos entonces una imagen completa. Lo mismo ocurre con los evangelios. Cada uno de ellos corresponde a un distinto grado de iniciación y nos presenta diversamente la naturaleza de Jesucristo. Mateo y Lucas nos describen preferentemente al Maestro Jesús, es decir, la naturaleza humana del fundador del cristianismo. Marcos y Juan sugieren, por encima de todo, su naturaleza espiritual y divina. Lucas, el evangelista más poético y más imaginativo, relata la vida íntima del Maestro. Veía el reflejo de su yo en su cuerpo astral. Describe, en conmovedoras imágenes, el poder de amor y de sacrificio que derramaba su corazón. Marcos corresponde al aura magnética que rodea a Cristo cuyos rayos se prolongan hasta el mundo del espíritu. Él nos muestra, sobre todo, su fuerza milagrosa de terapeuta, su majestad y poderío. Juan es por excelencia, el evangelio metafísico. Su objeto es revelar el divino espíritu de Cristo. Menos preciso que Marcos y Mateo, más abstracto que Lucas, carece, al revés de este último, de las incisivas visiones que reflejan los hechos del mundo astral. Pero oye el verbo interior y primordial, la creadora palabra que vibra en cada modulación y en toda la vida de Cristo, proclamando el evangelio del Espíritu. Los 4 evangelistas representan, pues, los inspirados y los clarividentes de Cristo, aunque cada cual lo exprese según sus límites y a través de su esfera. Remontando la ascendencia de Jesús hasta David y Abraham, el Evangelio de Mateo nos le hace descender de los elegidos de la raza de Judá. Su cuerpo físico es la flor suprema de aquel pueblo. He aquí cuánto precisa retener de este árbol genealógico. Físicamente, el Maestro Jesús debía ser el producto de una larga selección, la filtración de toda una raza. Estas espontáneas vislumbres reciben aquí la luminosa confirmación de la ciencia de un pensador y vidente de primer orden. Pláceme manifestar por medio de estas líneas mi fervorosa gratitud a 3 distinguidos teósofos suizos, señor Oscar Grossains, de Berna, señora Grossains, de Berna, señora Grossains-Laval y señor Hahn, de Basilea, que me proporcionaron preciosas informaciones sobre algunas conferencias privadas del Dr. Steiner. Pero además del atavismo del cuerpo, existe el del alma. Todo ego humano ha pasado por numerosas encarnaciones precedentes. Las de los iniciados son de especial modalidad, de excepción y proporción ajustada a su grado evolutivo. A los Naví, profetas judíos, los consagraban por lo común sus propias madres a Dios y se les imponía el nombre de Emmanuel o Dios en sí mismo.
Ello significaba que serían inspirados por el Espíritu. Concurrían aquellos niños a un colegio destinado a los profetas y luego hacían votos para consagrarse a la vida ascética en el desierto. Se llamaban nazarenos porque dejaban crecer sus cabellos. Los que se llaman en la India bodhisattvas tienen muchos puntos de semejanza, teniendo en cuenta todas las diferencias de raza y de religión, con los profetas hebreos que llevaban el nombre de Emmanuel. Eran seres cuya alma espiritual, Bodhi, se hallaba lo suficientemente desenvuelta para relacionarse con el mundo divino durante su encarnación. Un Buda era para los indios un bodhisattva que había alcanzado la perfección moral en su última encarnación. Esta perfección suponía una completa penetración del cuerpo por el alma espiritual. Después de tal manifestación, que ejerce sobre la humanidad una influencia regeneradora y purificadora, no tiene un Buda necesidad de reencarnar otra vez. Entra en la gloria del nirvana o de la no ilusión y permanece en el mundo divino, desde donde continúa influyendo en la humanidad. Cristo es más que bodhisattva y más que Buda. Es una potestad cósmica, el elegido de los dioses, el mismo verbo solar que no toma cuerpo más que una vez para dar a la humanidad su más poderoso impulso. Un espíritu de tal envergadura no podía encarnarse en el seno de una mujer y en el cuerpo de un niño. Este Dios no podía seguir, como se hallan obligados los demás hombres, aun los más elevados, el cerco angosto de la evolución animal que se reproduce en la gestación del niño por medio de la madre. No podía sufrir, inevitable ley de toda encarnación, el temporáneo eclipse de la conciencia divina. Un Cristo, directamente encarnado en el seno de una mujer, hubiera matado a la madre como mató Júpiter a Semele, madre del segundo Dionisos, según la leyenda griega. Necesitaba para encarnar un cuerpo adulto, evolucionado por una raza fuerte hasta un grado de perfección y de pureza digno del arquetipo humano, del Adán primitivo, modelado por los Elohim en la luz increada en el origen de nuestro mundo. Este cuerpo, elegido entre todos, otorgólo la persona del Maestro Jesús, Hijo de María. Pero precisaba, aunque desde su nacimiento hasta la edad de 30 años, época en que debía tomar Cristo posesión de su tabernáculo humano, fuera el cuerpo del Maestro Jesús templado y afinado por un iniciado de primer orden. De este modo un hombre casi divino ofrecía su cuerpo en holocausto, como vaso sagrado, para recibir a Dios hecho hombre. ¿Quién es el gran profeta, ilustre entre los religiosos fastos de la humanidad, al que incumbió esta terrible tarea? Los evangelistas no lo dicen. Pero el Evangelio de Mateo lo indica claramente, haciéndolo presentir a través de la más sugestiva de sus leyendas. El divino infante ha nacido en la noche embalsamada y plácida de Belén. Pesa el silencio sobre los negros montes de Judá. Solo los pastores oyen las voces angélicas que bajan del cielo, cuajado de estrellas. Duerme el niño en su pesebre. Su madre, extasiada, lo cobija con los ojos. Cuando abre los suyos siente María la hondura hasta la médula, como cuchilla penetrada por este rayo solar que la interroga con espanto. La pobre alma sorprendida, venida de lejos, sumerge a su alrededor una mirada medrosa, pero halla otra vez su perdido cielo en las vibrantes pupilas de su madre. Y el niño duerme de nuevo profundamente. El evangelista que relata esta escena, ve algo más todavía. Ve las fuerzas espirituales concentradas sobre este grupo en la profundidad del espacio y del tiempo, condensándose para él en un cuadro lleno de majestad y de dulzura. Llegados del lejano oriente, 3 magos atraviesan el desierto y se encaminan hacia Belén. Detiénese la estrella sobre el establo en que dormita Jesús niño. Entonces los reyes magos, llenos de júbilo, se postran ante el recién nacido para adorarlo y ofrendarle el homenaje de oro, incienso y mirra, símbolos de sabiduría, compasión y fuerza de voluntad. ¿Cuál es el significado de esta visión? Eran los magos discípulos de Zoroastro, considerándole como su rey. Llamábanse a sí mismos reyes, porque sabían leer en el cielo e influir en los hombres. Una antigua tradición circulaba entre ellos, su maestro debía reaparecer en el mundo bajo el nombre de Salvador y restablecer el reinado de Hormuz. Durante siglos los iniciados de Oriente sustentaron esta predicción de un Mesías. Por fin se cumplió. El evangelista que nos relata la escena, traduce, en el lenguaje de los adeptos, que los magos de Oriente dieron la bienvenida, en el infante de Belén, a una reencarnación de Zoroastro. Tales son las leyes de la evolución divina y de la psicología trascendente. Tal la filiación de las más elevadas individualidades. Tal el poder que teje, con las grandes almas, líneas inmensas sobre la trama de la historia.
El mismo profeta que anunciara al mundo el verbo solar bajo el nombre de Ahura Mazda desde las cimas del monte Alborji en las llanuras del Irán, debía renacer en Palestina para encarnarlo en todo su esplendor. Por grande que sea un iniciado, se eclipsa su conciencia al encarnar bajo el velo de la carne. Se halla forzado a reconquistar su yo superior en su vida terrestre, magnificándola con esfuerzos nuevos. Protegió la niñez y la adolescencia de Jesús, su familia, simple y piadosa. Su alma, replegada sobre sí misma, no halló trabas para su expansión como los silvanos lirios entre las hierbas altas de Galilea. Abría sobre el mundo su mirada clara, pero su vida permanecía herméticamente cerrada. No sabía aún quién era ni qué esperaba. Pero, como se ilumina a veces el paisaje agreste con súbitas claridades, así se aclaraba su alma con visiones intermitentes. Un día, en las azules montañas de Galilea, estaciado entre los blancos lirios de corola violácea que crecen entre hierbajos altísimos, de talla humana, vio llegar hasta él, desde el fondo de los espacios, una maravillosa estrella. Al aproximarse, se convirtió en un gran sol, en cuyo centro sobresalía una figura humana, fulgurante e inmensa. Aunaba ella la majestad del Rey de Reyes con la dulzura de la mujer eterna, porque era varón por afuera y mujer por dentro. De santuarios de Oriente. Y el adolescente, recostado entre el crecido césped, se sintió como suspendido en el espacio por la atracción de aquel astro. Al despertar de su sueño sintióse ligero como una pluma. ¿Qué era, pues, aquella prodigiosa visión que frecuentemente se le aparecía? Asemejábase a las descritas por los profetas, y sin embargo, era distinta. A nadie las comunicaba, pero sabía que contenían su anterior destino y su porvenir. Jesús de Nazaret era de esos adolescentes que solo se desenvuelven interiormente, sin que nadie lo perciba. La labor interna de su pensamiento se expande en un momento propicio a causa de una externa circunstancia y asombra y conmueve al mundo todo. Describe Lucas esta fase de desenvolvimiento psíquico. José y María han perdido al niño que paseaba con ellos en los días de fiesta de Jerusalén y, siguiéndolo, lo hallan sentado en medio de los doctores del templo, escuchándolos y haciéndoles preguntas. A la queja de los afligidos padres, responde: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Pero ellos no comprendieron a su hijo, añade el evangelista. Por tanto, aquel adolescente penetrado de doble vida se hallaba sujeto a sus padres y crecía en sabiduría y en edad y en gracia. ¿Qué hizo Jesús de los 13 a los 30 años? Los evangelios no dicen de ello una palabra. Existe ahí una intencionada laguna y un profundo misterio. Porque todo profeta, por grande que sea, necesita pasar por la iniciación. Precisa desvelar su prístina alma para que se capacite de sus fuerzas y cumpla su nueva misión. La esotérica tradición de los teósofos de la antigüedad y de nuestros tiempos están contestes al afirmar que sólo los esenios podían iniciar al Maestro Jesús, postrera cofradía en la que todavía subsistían las tradiciones del profetismo y que habitaba en aquel entonces las orillas del Mar Muerto. Los esenios, de los que Filón de Alejandría ha revelado las costumbres y la doctrina secreta, eran sobre todo conocidos como terapeutas o sanadores mediante los poderes del espíritu. Asaya quiere decir médico. Los esenios eran médicos del alma. Los evangelistas guardaron absoluto silencio, tan profundo como el callado Mar Muerto, sobre la iniciación del Maestro Jesús, porque así convenía a la humanidad profana. Solo nos han revelado su último término en el bautismo del Jordán. Pero reconocida, por una parte, la individualidad trascendente del Maestro Jesús, idéntica a la del profeta de Ahura Mazda, y por otra, que el bautismo del Jordán oculta el formidable misterio de la encarnación de Cristo, según manifiestan, por medio de interpretables símbolos, que planean sobre el relato evangélico, las ocultas escrituras, podemos revivir, en sus fases esenciales, esta preparación al más extraordinario acontecimiento de la historia, de modalidad única. En la desembocadura del Mar Muerto, el Valle del Jordán ostenta el más impresionante espectáculo de Palestina. Nada se le puede comparar. Descendiendo de las alturas estériles de Jerusalén, percíbese una extensión desolada recorrida por un soplo sagrado que sobrecoge el ánimo. Y, a la primera ojeada, se comprende que los grandes acontecimientos religiosos de la tierra hayan tenido lugar allí. Una elevada franja de vaporoso azul llena el horizonte. Son las montañas de Moab. Sus cimas mondas se escalonan en domos y cúpulas. Pero la grandiosa franja horizontal, perdida en polvaredas de bruma y de luz, domina su tumultuoso océano,
como domina al tiempo la eternidad. Incomparablemente calva, distínguese la cumbre del monte Nebo, donde rindió Moisés su alma a Javé. Entre los abruptos cimales de Judá y la inmensa cordillera de Moab se extiende el valle del Jordán, árido desierto bordeado de praderas y de pomos arbóreos. Enfrente se divisa el oasis de Jericó con sus palmeras y sus viñedos, altos como plátanos y el tapiz de césped que ondula en primavera salpicado por anémonas rojas. Corre el Jordán aquí y allá entre dunas y arenas blancas para perderse en el mar muerto. Y este aparece como un triángulo azul entre los elevados promontorios de Moab y de Judá que se oprimen sobre él como para mejor cobijarlo. En torno del lago maldito que recubre, según la bíblica tradición, Sodoma y Gomorra, engullidas por un abismo de fuego, reina un silencio de muerte. Sus aguas saladas y aceitosas, cargadas de asfalto matan cuanto baña. Ninguna vela lo surca, ningún pájaro lo cruza. Sobre los guijarros de sus playas áridas no se encuentra más que pescado muerto o blancuzcos esqueletos de aloes y sicómoros. Y sin embargo la superficie de esta masa líquida, color lapislázuli, es un espejo mágico. Varía incesantemente de aspecto, como un camaleón. Siniestro y plomizo durante la tempestad, abre el sol el límpido azul de sus profundidades y refleja, en imágenes fantásticas, las colosales arquitecturas de los montes y el juego de las nubes. Y el lago de la muerte se convierte en el lago de las visiones apocalípticas. Este valle del Jordán, tan fértil antaño, devastado en la actualidad, termina en la angostura del mar muerto como en un infierno sin salida. Semeja un lugar distante del mundo, lleno de espantables contrastes. Naturaleza volcánica, frenéticamente conmovida por las potestades productivas y destructivas. El voluptuoso oasis de Jericó, regado por fuentes sulfurosas, parece ultrajar, con su soplo tibio, los convulsionados montes de demoníacas formas. Aquí mantenía el rey Herodes su harén y sus palacios suntuosos, mientras que a lo lejos, en las cavernas de Moab, tronaba la voz de los profetas. Las huellas de Jesús, impresas sobre aquel suelo, han acallado los últimos estertores de las urbes infames. Es un país marcado por el sello despótico del espíritu. Todo allí es sublime, su tristeza, su inmensidad y su silencio. Expira la palabra humana porque no se ha hecho más que para la palabra de Dios. Compréndese que los esenios eligieran por retiro el más lejano extremo del lago, al que llama la Biblia mar solitario. Engadí es una angosta terraza semicircular situada al pie de un acantilado de 300 metros, sobre la costa occidental de la Asfáltida, junto a los montes de Judá. En el primer siglo de nuestra era, veíanse las moradas de los terapeutas construidas con tierra seca. En una estrecha barranca cultivaban el sésamo, el trigo y la vid. La mayor parte de su existencia la pasaban entre la lectura y la meditación. Allí fue iniciado Jesús en la tradición profética de Israel y en las concordantes de los magos de Babilonia y de Hermes sobre el verbo solar. Día y noche, el predestinado esenio leía la historia de Moisés y los profetas, pero solo por medio de la meditación y de la iluminación interior acrecentadas en él, obtuvo conciencia de su misión. Cuando leía las palabras del Génesis, resonaban en él como el armonioso tronar de los astros rodando en sus esferas. Y esta palabra creó las cosas, en cuadros inmensos. Elohim dice, hágase la luz. Y la luz se hizo. Elohim separa la luz de las tinieblas. Y veía Jesús nacer los mundos, el sol y los planetas. Pero una noche, cuando frisaba ya en los 30 años, llenóle de asombro mientras dormía en su cueva la visión de Adonai, quien no se le había aparecido desde su infancia. Entonces, con la rapidez del rayo, recordó que 1000 años antes había sido ya su profeta. Bajo el torrente ígneo que le invadía, comprendió que él, Jesús de Nazaret, fue Zoroastro, bajo las cumbres del Albor. Entre los arios, había sido el profeta de Ahura Mazda. Volvía a la tierra para afirmarlo de nuevo. Júbilo, gloria, felicidad inaudita. Vivía y respiraba en la misma luz. ¿Qué nueva misión le encomendaba el temible Dios? Siguieron semanas de embriaguez silenciosa y concentrada en las que revivía el Galileo su vida pasada. Luego, dibujó la visión como una nube en el abismo. Y parecióle entonces que abrazaba los siglos transcurridos desde su muerte con el ojo de Hormuz Adonai. Esto causóle un dolor agudo. Como el lienzo tembloroso de un cuadro inmenso, descorrióse ante la decadencia de la raza aria, del pueblo judío y de los países grecolatinos. Contempló sus vicios, sus dolores y sus crímenes. Vio la tierra abandonada de los dioses.
Porque la mayoría de los antiguos dioses habían abandonado a la humanidad pervertida y el insondable, el Dios Padre, se hallaba demasiado lejos de la pobre conciencia humana. Y el hombre, pervertido, degenerado, moría sin conocer la sed de los dioses ausentes. La mujer, que necesitaba ver a Dios a través del hombre, moría al carecer de héroe, de maestro, de Dios vivo. Se convertía en víctima o cortesana, como la sublime y trágica Mariana, hija de los Macabeos, que quiso con inmenso amor al tirano Herodes y no halló más que los celos, la desconfianza y el puñal asesino. Y el Maestro Jesús, errando sobre los acantilados de Engaddi, oía la lejana pulsación rítmica del lago. Esta voz densa que se amplificaba repercutiendo en las anfractuosidades de las rocas, como vasto gemido de 1000 ecos, parecía entonces el grito de la marea humana elevándose hasta Adonai para reclamarle un profeta, un salvador, un Dios. Y el antiguo Zoroastro, convertido en el humilde Esenio, también invocaba al Señor, descendería el Rey de los Arcángeles Solares para dictarle su misión. Pero no descendía. Y en vez de la visión esplendorosa, una negra cruz se le aparecía en la vigilia y el sueño. Interior y exteriormente, flotaba ante su presencia. Leakem pañaba en la playa, le seguía sobre los grandes acantilados, erguíase en la noche como sombra gigantesca entre el mar muerto y el estrellado cielo. Cuando interrogaba al impasible fantasma, una voz respondía desde el fondo de sí mismo. Has erigido tu cuerpo sobre el altar de Adonai, como áurea y marfileña lira. Ahora tu Dios te reclama para manifestarse a los hombres. Él te busca y te reclama. No escaparás. Ofrécete en holocausto. Abraza la cruz. Y Jesús temblaba de pies a cabeza. En la misma época, murmullos insólitos pusieron en guardia a los solitarios de Engaddi. 2 esenios que volvían del Jordán anunciaron que Juan Bautista predicaba el arrepentimiento de los pecados a orillas del río, entre una turba inmensa. Anunciaba al Mesías diciendo: yo os bautizo con agua. Aquel que vendrá os bautizará con fuego. Y la agitación cundía en toda la Judea. Una mañana, paseaba el Maestro Jesús por la playa de Engaddi con el centenario patriarca de los esenios. Dijo Jesús al jefe de la cofradía: Juan Bautista anuncia al Mesías. ¿Quién será? Contempló el anciano durante largo rato al grave discípulo y dijo: ¿por qué lo preguntas si ya lo sabes? Quiero escucharlo de tus labios. Pues bien, tú serás. Te hemos preparado durante 10 años. La luz se ha hecho en tu alma, pero falta todavía la actuación de la voluntad. Te hallas presto. Por toda respuesta extendió Jesús los brazos en forma de cruz y bajó la cabeza. Entonces el viejo terapeuta se prosternó ante su discípulo y besó sus pies, que inundó con un torrente de lágrimas mientras decía: en ti, pues, descenderá el Salvador del mundo. Sumergido en un terrible pensamiento, el esenio consagrado al magno sacrificio, lo dejó hacer sin moverse. Cuando el centenario se levantó, dijo Jesús: estoy presto. Miráronse de nuevo. La misma luz e idéntica resolución brillaban en los húmedos ojos del maestro y en la ardorosa mirada del discípulo. Ve al Jordán, dijo el anciano, Juan te espera para el bautismo. Ve en nombre de Adonai. Y el Maestro Jesús partió acompañado de 2 jóvenes esenios. Juan Bautista, en quien quiso reconocer luego Cristo al profeta Elías, representaba entonces la postrera encarnación del antiguo profetismo espontáneo e impulsivo. Rugía todavía en él uno de aquellos ascetas que anunciaron a los pueblos y a los reyes las venganzas del Eterno y el reinado de la justicia, impelidos por el Espíritu. Apretujábase en torno de él, como una ola, una multitud abigarrada, compuesta de todos los elementos de la sociedad de entonces, atraída por su palabra poderosa. Había en ella fariseos hostiles, samaritanos entusiastas, peajeros cándidos, soldados de Herodes, barbudos pastores idumeos con sus rebaños de cabras, árabes con sus camellos y aun cortesanas griegas de Séforis atraídas por la curiosidad, en suntuosas literas con su séquito de esclavas. Acudían todos con sentimientos diversos para escuchar la voz que repercutía en el desierto. Hacíase bautizar el que quería, pero no se consideraba esto un entretenimiento. Bajo la palabra imperiosa, bajo la mano ruda del Bautista, se permanecía sumergido durante algunos segundos en las aguas del río. Y se salía purificado de toda mancha y como transfigurado. Pero cuán duro el momento que transcurría. Durante la prolongada inmersión, se corría el riesgo de perecer ahogado. La mayor parte creían morir y perdían el conocimiento. Decíase que algunos habían perecido.
Pero eso no había hecho más que interesar más al pueblo en la peligrosa ceremonia. Aquel día, la multitud que acampaba en torno del recodo del Jordán en donde predicaba y bautizaba Juan, se había revolucionado. Un maligno escriba de Jerusalén, instigado por los fariseos, habíala amotinado, diciendo al hombre vestido de piel de camello: 1 año hace que nos anuncias al Mesías que debe trastornar los poderes de la tierra y restablecer el reinado de David. ¿Cuándo vendrá? ¿Dónde está? ¿Quién es? Muéstranos al Macabeo, al rey de los judíos. Somos muchos en número y armamentos. Si eres tú, dínoslo y guíanos al asalto de los maqueroes, al palacio de Herodes o la torre de Sión, ocupada por los romanos. Se dice que eres Elías. Pues bien, conduce a la multitud. Se lanzaron gritos, lucieron lanzas. Una amenazadora oleada de entusiasmo y de cólera impulsó a la muchedumbre hacia el profeta. Ante esta revuelta, echóse Juan encima de los amotinados, con su barbuda faz de asceta y de león visionario, y gritó: atrás, raza de chacales y de víboras. El rayo de Jehová os amenaza. Y en la mañana de aquel día emanaron vapores sulfurosos del mar muerto. Una nube negra cubrió todo el valle del Jordán, envuelto en tinieblas. Un trueno retumbó a lo lejos. A aquella voz del cielo que parecía responder a la voz del profeta, la turba, sobrecogida de supersticioso temor, retrocedió, dispersándose en el campamento. En un abrir y cerrar de ojos hizóse el vacío en torno del irritado profeta, hasta quedar completamente solo junto a la profunda ensenada donde finge el Jordán un broche entre enramadas de tamarindos, cañaverales y lentiscos. Al cabo de un rato clareó el cielo en el cenit. Una leve bruma semejante a difusa luz se extendió sobre el valle, ocultando las cumbres y dejando solo al descubierto las faldas de las montañas que teñía con reflejos cobrizos. Juan vio llegar a los 3 esenios. A ninguno conocía, pero reconoció la orden a que pertenecían por sus blancas vestiduras. El más joven de los 3 se le dirigió diciendo: el patriarca de los esenios ruega a Juan el profeta que administre el bautismo a nuestro hermano elegido, al nazareno Jesús, sobre cuya testa jamás ha pasado el hierro. Que el Eterno lo bendiga. Que penetre en la honda sacra. Dijo Juan sobrecogido de respeto ante la majestad del desconocido, de elevada talla, bello como un ángel y pálido como un muerto, que avanzaba ante él, con los ojos bajos. Sin embargo, no se daba cuenta aún el bautista del sublime misterio de que iba a ser oficiante. Titubeó un instante el Maestro Jesús antes de penetrar en el estanque que formaba un leve remanso del Jordán. Luego se sumergió resueltamente en él y desapareció bajo sus ondas. Tendía Juan su mano sobre el agua limosa murmurando sus palabras sacramentales. En la orilla opuesta, presas de mortal angustia, los 2 esenios permanecían inmóviles. No se permitía ayudar al bautizado a salir del agua. Creíase que un efluvio del Divino Espíritu entraba en él por influjo de la mano del profeta y el agua del río. La mayoría salían reavivados de la prueba. Algunos murieron y otros enloquecían como posesos. A estos se les llamaba endemoniados. ¿Por qué tardaba Jesús en salir del Jordán donde el siniestro remanso continuaba burbujeando en el lugar fatídico? En aquel momento, en el silencio solemne, tenía lugar un acontecimiento de trascendencia incalculable para el mundo. Si bien lo presenciaron millares de invisibles testigos, solo lo vieron 4 sobre la tierra, ambos esenios, el Bautista y el mismo Jesús. 3 mundos experimentaron como el surcar de un rayo proveniente del mundo espiritual, que atravesó la atmósfera astral y la terrena hasta repercutir en el físico mundo humano. Los terrestres actores de aquel drama cósmico fueron afectados en diversa forma, aunque con idéntica intensidad. ¿Qué pasó desde el primer momento en la conciencia del Maestro Jesús? Una sensación de ahogo bajo la inmersión, seguida de una convulsión terrible. El cuerpo etéreo se desprende violentamente de la envoltura física. Y durante algunos segundos, toda la vida pasada se arremolina en un caos. Luego un alivio inmenso y la oscuridad de la inconsciencia. El yo trascendente, el alma inmortal del Maestro Jesús, ha abandonado para siempre su cuerpo físico sumergida de nuevo en el aura solar que la aspira. Pero simultáneamente, por un movimiento inverso, el genio solar, el ser sublime que llamamos Cristo, se apodera del abandonado cuerpo y se posesiona de él hasta la médula, para animar con nueva llama esta lira humana preparada durante centenares de generaciones y por el holocausto de su profeta. Fue este acontecimiento lo que hizo fulgurar el cielo azul con el resplandor de un rayo. Los 2 esenios contemplaron, iluminado, todo el valle del Jordán.
Y ante su lumbre cegadora, cerraron los ojos como si hubieran visto un esplendoroso arcángel precipitarse en el río, la cabeza baja, dejando tras sí miríadas de espíritus, como un reguero de llamas. Euno Bautista nada vio. Aguardaba, con profunda angustia, la reaparición del sumergido. Cuando por fin el bautizado salió del agua, un escalofrío sagrado recorrió el cuerpo de Juan, porque del escenio parecía chorrear la luz, y la sombra que velaba su semblante habíase trocado en majestad serena. Un resplandor, una dulzura tal emanaba de su mirada, que, en un instante, el hombre del desierto sintió que desaparecía toda la amargura de tu vida. Cuando, ayudado de sus discípulos, revistió otra vez el Maestro Jesús el manto de los esenios, hizo al profeta merced de su bendición y despedida. Entonces Juan, sobrecogido de súbito transporte, vio la inmensa aureola que flotaba en torno del cuerpo de Jesús, sobre su cabeza, milagrosa aparición, vio planear una paloma de incandescente luz semejante a fundido argento al salir del crisol. Sabía Juan, por la tradición de los profetas, que la paloma Yohune simboliza, en el mundo astral, el eterno femenino celeste, el arcano del amor divino, fecundador y transformador de almas, al que llamarían los cristianos Espíritu Santo. Simultáneamente oyó, por segunda vez en su vida, la palabra primordial que resuena en los arcanos del ser y que lo había impulsado antaño hacia el desierto, como toque de trompeta. Ahora retumbaba como un tronar melodioso. Su significado era: he aquí a mi Hijo bien amado, hoy lo he engendrado. Solamente entonces comprendió Juan que Jesús era el Mesías predestinado. Vio cómo se alejaba, a pesar suyo. Seguido de sus 2 discípulos, atravesó Jesús el campamento, donde pululaban, mezclados, camellos, asnos, literas de mujeres y rebaños de cabras, elegantes eforianas y rudos moabitas, dispersos entre abigarrado gentío. Cuando hubo desaparecido Jesús, creyó ver aún el Bautista flotar en los aires la aureola sutil cuyos rayos se proyectaban en la lejanía. Entonces el profeta entristecido sentóse sobre un montículo de arena y ocultó su frente entre las manos. Advenía la noche, con sereno cielo. Enardecidos por la actitud humilde del Bautista, los soldados de Herodes y los viajeros conducidos por el emisario de la sinagoga, se acercaron al rudo predicador. Inclinado sobre él, el astuto escriba dijo con sarcasmo: «Vamos a ver cuándo nos vas a mostrar al Mesías». Juan contempló severamente al escriba y sin levantarse contestó: «Insensatos, acaba de pasar entre vosotros, y no lo habéis reconocido. ¿Qué dices? ¿Es acaso ese Esenio el Mesías? Entonces, ¿por qué no le sigues? No me está permitido. Es preciso que él crezca mientras yo disminuya. Se acabó mi tarea. No predicaré más. Iré a Galilea». Un soldado de Herodes, una especie de Goliat con semblante de verdugo que respetaba al Bautista y se complacía oyéndole, murmuró, alejándose con piadosa amargura: «Pobre hombre, su Mesías lo ha puesto enfermo». Pero el escriba de Jerusalén partió riéndose a grandes carcajadas, gritando: «¡Qué imbéciles sois! Se ha vuelto loco. ¿Os habréis convencido de que he obligado a callar a vuestro profeta?». Tal fue el descenso del Verbo solar en el Maestro Jesús. Hora solemne, capital momento de la historia. Misteriosamente, y con qué inmenso amor las divinas potestades actuaron desde lo alto durante milenios, para cobijar al Cristo y lograr que luciera para la humanidad a través de otros dioses. Vertiginosamente, y con qué frenético deseo, el océano humano alzóse desde sus profundidades como un torbellino valiéndose del pueblo judío para formar en su cima un cuerpo digno de recibir al Mesías. Y por fin se cumplió el deseo de los ángeles, el sueño de los magos, el clamor de los profetas. Juntáronse ambas espirales. El torbellino del amor divino unióse al torbellino del dolor humano. Se formó la tromba. Y, durante 3 años, el Verbo solar recorrerá la tierra a través de un cuerpo lleno de fortaleza y de gracia, para probar a todos los hombres que Dios existe, que la inmortalidad no es una palabra vana y que los que aman, creen y esperan, pueden alcanzar el cielo a través de la muerte y de la resurrección.